Listo. Entonces los ejercicios que les había dado son estos. No sé si quieren que hagamos de cero o podemos usar las funciones que han mandado sus compañeros para revisarlas. A ver, van a votar qué los ayuda más. A veces cuando ya está hecho les cuesta más entender, ¿no? Entonces esos son los ejercicios que vamos a hacer. Entonces van a votar. Les voy a dar las dos opciones. Uno, revisamos y resolvemos revisando las funciones que han mandado sus compañeros. Y dos, hacemos desde cero. Voten por favor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Manden. Me preocupan, son 17 y apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 han votado. El resto... ya. Parece que ganó la opción 2. Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a resolver, pero si alguno de ustedes que ha enviado su respuesta ha hecho diferente, me dice para que veamos, comparemos con su respuesta, ¿ya? Y también tienen que estar atentos a cualquier error. Si me corrigen, se ganan puntos extras. Aquí está mi planillita, como verán. Ya les he aumentado puntos a los que han participado y ustedes también pueden ganarse puntos si están atentos. Entonces recordemos que la profundidad de un árbol es la cantidad de niveles que tiene el árbol en su rama más profunda. Entonces, si es un árbol de búsqueda y tenemos algo así, claro que este árbol no estaría balanceado, pero ni modo, ¿no? O sea, lo que nos están pidiendo es encontrar la profundidad. Entonces, en este caso, este árbol tiene profundidad 1, 2, 3, 4, 5. Su profundidad es de 5, que sería la cantidad de niveles siguiendo por la rama más profunda, ¿no? Entonces la profundidad de este árbol es 5. Entonces, si queremos sacar la profundidad de un árbol, no se olviden que en realidad voy a poner esta definición abajo para que esté más cerca. En las presentaciones he utilizado otras palabras para el árbol B, ¿no es cierto? Entonces, lo he hecho a propósito para que vean que en realidad cada cual define como quiere, ¿ya? Entonces, la profundidad acuérdense que si tengo dos constructores, seguramente voy a tener dos patrones o más si es que puedo hacer una combinación de rama, por ejemplo, rama X, hoja, 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 ¿no? Pero básicamente esto me marca los patrones que voy a tener. Entonces uno de mis patrones va a ser hoja y el otro patrón va a ser va a venir de acá, ¿no? O sea, voy a tener rama, el elemento de la rama, le llamaremos R de raíz, árbol izquierdo y aquí árbol derecho, ¿no? Entonces, esos serían los patrones. La profundidad de una hoja
sería 0. Una hoja vendría a ser un arbolito, un puntito de estos, ¿no? Esta es una hoja, estas son las hojitas, que en este caso no guardan ninguna información. Entonces el árbol más simple sería uno así. Esto sería una hoja. Y la profundidad de una hoja es 0. La profundidad de un árbol que tenga esa forma, querría decir que tengo un árbol que tiene R y a la derecha tiene un árbol y a la izquierda tiene un árbol, este es el árbol izquierdo, y a la derecha un árbol que le he llamado AD. Entonces, yo cuando trabajo recursivamente pienso, si yo ya tuviera resuelto el problema para un caso más simple, que sería, ya tengo la profundidad del árbol izquierdo, y ya tengo la profundidad del árbol derecho, ¿cuál sería la profundidad de mi árbol? Por ejemplo, digamos que este árbol tiene profundidad 3 y este árbol tiene profundidad 4. El árbol derecho es más profundo que el árbol izquierdo. ¿Cuál sería la profundidad de mi árbol? Del árbol inmediatamente más grande. Esto sería la profundidad de ahí, ¿no? Vamos a suponer que este 3 es el resultado de la profundidad del árbol izquierdo. Digamos que es 3 y del árbol derecho es 4. ¿Cuál sería la profundidad del árbol verde, del árbol más grande? Van a escribir en el chat a la cuenta de 3, no importa si se equivocan, ¿ya? 1, 2, 3, manden. Ya. Sería, a ver, mejor haré el dibujo bien. Yo tengo esto. Este es mi árbol izquierdo. Este es mi árbol derecho. Digamos que la profundidad de este es 3 y la profundidad de este es 4. Entonces, este valor es la profundidad del árbol izquierdo, ¿no? Y esta es la profundidad del árbol derecho. Entonces, ¿cuál sería la profundidad de este árbol más grande? Algunos han puesto 5, otros 6. En realidad, lo que tengo que hacer es sumar un nivel más, ¿no? A la profundidad que ya tenía, digamos, este ya es un nivel más. Y siempre me voy por la rama más profunda. Entonces, como este es 4, más 1, más un nivel, sería 5. La profundidad de ese árbol sería 5. Entonces, ahora que me he ubicado, hago acá. La profundidad, para que no se distraigan con eso. Entonces, si yo ya tengo la profundidad del árbol izquierdo y la profundidad del árbol derecho, tengo que, de hecho, aumentar un nivel, ¿no? Entonces ya este uno más está contando este nivel, ¿no? Entonces uno más, pero me quedo con el valor máximo de los dos. Entre 3 y 4 el valor máximo es 4, entonces 4 más 1 es 5. Si esta profundidad hubiera sido 7, digamos, entonces igual me quedo con el máximo más 1, la profundidad hubiera sido 8. Entonces me quedo con el máximo valor de las dos profundidades y esa va a ser la profundidad de mi árbol. ¿Está claro? No sé si tienen alguna pregunta. A ver, aquí tenemos este árbol que era el de la presentación.
Ya, este era el árbol. Entonces, si se fijan, este árbol, que es el que tenemos acá, 20, 10, 40, ajá, es este, tiene profundidad 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba en Haskell. Nos tendría que dar 4. Entonces, recargamos y preguntamos cuál es la profundidad de A1 y nos devuelve 4. Podemos hacer otro árbol en función a A1. Podríamos hacer que A2 sea igual rama. Entonces, que tenga a la izquierda hoja, que tenga a la izquierda el árbol A1. Entonces, rama 100, digamos, del árbol A1, como todos son menores a 100, va a estar bien. Y a la derecha podemos tener rama, hoja, rama 150, hoja, hoja. Entonces sería un nivel más, ¿no es cierto? Me tendría que devolver profundidad 5. Recargamos y la profundidad del árbol A2 sería 5. Y así, bueno, ustedes ya pueden hacer más pruebas, ¿no? No sé si hay preguntas, por favor, con toda confianza, porque la idea es que entiendan, ¿no? Entonces, no quiero que se sientan mal por preguntar. Estamos haciendo estos ejercicios para que ustedes puedan preguntar. Aquí están. ¿No hay dudas? El segundo ejercicio era que devuelva verdad si está balanceado, un árbol de búsqueda. Entonces mi función está balanceado. Para recibir un árbol, y uso mis patrones, ¿no? Mis dos patrones. Este árbol hoja está balanceado. Recordemos la definición de un árbol balanceado. Un árbol está balanceado. A está balanceado si y solo si a todo nodo se cumple que la diferencia de profundidades de la profundidad de su árbol izquierdo menos la profundidad de su árbol derecho en valor absoluto. Absoluto es sin tomar en cuenta el signo, ¿no? Es menor a 2. Entonces, si yo tengo un árbol, este árbol está balanceado porque la diferencia de las profundidades de su árbol izquierdo es 0, árbol derecho 0, está balanceado. Este sigue balanceado porque la diferencia de las profundidades no pasa de 1. Entonces, el árbol izquierdo tiene profundidad 1, el árbol derecho tiene profundidad 0, 1 menos 0, 1. Pero este árbol ya no estaría balanceado, porque la profundidad de este es 2, de este es 0, 2 menos 0 es 2, entonces pasa de 1, ¿no es cierto? Entonces ese era el concepto de un árbol balanceado, pero se tiene que cumplir para cada nodo. Por ejemplo, este estaría balanceado acá,
acá también, pero si aumento si bien aquí la diferencia de profundidades es 2 menos 3 menos 1, en realidad para que esté igual al algoritmo vamos a restar de derecha menos izquierda. 3 menos 2, 1. Entonces quiere decir que está inclinado a la derecha en un nivel. Está balanceado acá, pero si vemos este árbol que estoy pintando de amarillo, este árbol no está balanceado porque la profundidad de esto es 2 y la profundidad de este es 0. Entonces 2 menos 0 es 2, pasa del límite para que esté balanceado, ¿no? Eso es lo que ustedes han visto en elementos de programación y estructuras de datos. Entonces, un árbol, una hoja, por supuesto, está balanceada. ¿Y cuando una rama está balanceada? Si en Haskell podemos usar valor absoluto, tenemos la función absoluto de menos 5 me devuelve 5, ¿no? Absoluto de 5 me devuelve 5, o sea que podemos usar esa función. Entonces, sacamos la profundidad del árbol izquierdo, sacamos la profundidad del árbol derecho y restamos. Y sacamos el valor absoluto de esa resta. Si ese valor es menor a 2 o es mayor o igual a 2, ¿qué devolveríamos? Falso, ¿no? No está balanceado. Pero si ese valor es menor a 2, vamos bien. Vamos bien. Entonces tendríamos que verificar que el árbol izquierdo esté balanceado y también el árbol derecho está balanceado. Entonces, otherwise, está balanceado el árbol izquierdo y está balanceado el árbol derecho. Entonces esto me va a devolver verdad o falso, ¿no? En el momento en que encuentre que alguno de los nodos cumple con esta condición, que tiene un desequilibrio mayor o igual a 2, entonces ya devolvemos falso. Entonces, recargamos y este árbol está desbalanceado, ¿no? A ver, en este nodo la diferencia es 1, 2, 3, menos 1, 2. Entonces este árbol debe estar desbalanceado. Está balanceado a 1, me va a devolver falso. Lo balancearemos, le aumentaremos un nodito acá. Entonces vamos a hacer otro árbol que tenga una hoja 5 a la izquierda del 10. Y con eso ya estaría balanceado, ¿no? Entonces vamos a hacer un árbol A3. Va a ser igual que la 1. Pero a la izquierda de 10 vamos a tener, en lugar de una hoja, vamos a tener una rama. No sé qué he hecho, a ver un ratito. Paréntesis lo respetaré para no tener problemas. Ya, ahora sí.
A la izquierda vamos a tener en lugar de una hoja, una rama, 5, hoja, hoja. Y a la derecha vamos a tener una hoja. Entonces es como que le hemos aumentado una hojita acá, un nodo, ¿no? Que va a tener 5. Entonces, ahora sí, este sí va a estar balanceado. Recargamos y llamamos a está balanceado. Y a 3 debería dar true. Entonces ahora sí está balanceado. ¿Está claro? No sé si hay alguna pregunta. Ya, hagamos el siguiente. Uy, voló el tiempo, che. Ya, el siguiente era... Les voy a pasar este código para que puedan hacer sus pruebas de escritorio si no se están ubicando bien. Un valor y un árbol y devuelva ya. Este es insertar un elemento en un árbol de búsqueda. Entonces, si queremos insertar un elemento, tenemos los dos casos, ¿no? Que el elemento sea que el árbol sea una hoja o que el árbol sea una rama aérea con su árbol izquierdo y su árbol derecho. Recordemos que si digamos yo quisiera insertar en este árbol, digamos que quisiera insertar el 37. Digamos que quiero insertar el 32. Entonces voy a venir acá. 32 es mayor a 20, entonces lo tengo que insertar acá. 32 es menor que 40, entonces lo tendría que insertar acá. 32 es mayor a 30, lo tendría que insertar acá. 32 es mayor a 30, bueno, lo tengo que insertar acá. 36 es menor a 32 es menor a 36, lo inserto acá. Entonces acá tendría el 32. Entonces en realidad yo solo lo inserto cuando me encuentro con una hoja. No lo puedo insertar arriba. ¿Ya? Entonces siempre la inserción va a ser al final. Al insertar, por supuesto, mi árbol, que si estaba balanceado, se puede desbalancear. Entonces, si ustedes se acuerdan del algoritmo de árboles de búsqueda que han visto en elementos de programación, cada vez que insertaban un elemento, balanceaban el árbol, ¿no? Entonces, aquí no nos estamos preocupando de balancear, simplemente insertamos donde corresponde. Siempre insertamos en una hoja. Entonces, si quiero insertar un elemento en una hoja, voy a tener rama, el elemento, hoja, hoja. Entonces, el momento en que voy a insertar es el único momento en el que voy a insertar. El resto del tiempo lo que va a hacer es buscar esa hoja donde tiene que insertar, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer así. Si el elemento es mayor, si el elemento es igual a R, digamos, si el elemento es mayor a R, entonces nuestro árbol se mantiene como está, el árbol izquierdo se mantiene como está, pero el árbol derecho se va a modificar, entonces se va a modificar insertando el elemento en el árbol derecho. Si mi elemento es menor a R, entonces mi árbol izquierdo es el que se va a modificar. Vamos a insertar el elemento en el árbol izquierdo. Y mi árbol derecho se va a mantener intacto. Y si mi elemento fuera igual, en este caso no voy a hacer nada. Voy a devolver el mismo árbol. El elemento ya está. Podría hacer variaciones de incrementar una frecuencia, qué sé yo, ¿no? Aquí podría usar un patrón
que me devuelva el mismo árbol, arroba, digamos, para que si es igual me devuelva el mismo árbol. No tenga que escribir todo esto, ¿no? Acuérdense, A vendría a ser el alias de este árbol. Y con eso tendríamos el resultado, tendríamos resuelto el problema. Entonces, para probar, si queremos insertar el 5 en el árbol 1, no he debido recargar. Entonces, si queremos insertar, A1 era, perdón. A1 era mi árbol. Entonces, me devuelve, fíjense, rama 20, rama 10, rama 5, hoja a hoja, que es justamente, tiene que ir a la izquierda del 10, el 5, ¿no? Si queremos insertar el 37 en el árbol 1, va a ir a la derecha del rama 36 hoja y a la derecha viene el otro árbol. Y así, no sé si tienen alguna pregunta. Ya, entonces tengo clases ahorita, vamos a quedar aquí, por favor, resuelvan los ejercicios, este código se los voy a poner en el tablón para que puedan hacer sus pruebas y traten de hacer el resto de las funciones. Si no podían hacer nada, si se han trancado al inicio y no han podido hacer ningún ejercicio, hagan las pruebas de escritorio. No sé qué he hecho. Hagan las pruebas de escritorio para que se vayan ubicando y traten de volver a hacer. Tienen ya las respuestas, más o menos en función a lo que estamos explicando ahorita. Vuelvan a hacer. Entonces les pongo en el tablón. Voy a dejar de grabar. Y la siguiente clase vamos a avanzar ya otro tema. Entonces espero que esto ya esté consolidado para la siguiente clase, ¿ya?